Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves con Costrina, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estupendamente. Oye, ayer hablamos de la ley del descanso dominical, que era un descanso que no todos querían, al menos en domingo. ¿Qué pasó? Que nos quedamos ahí en periodo series. Sí, Hoy continuará. Sí, pero hoy rematamos. Ayer se nos quedó pendiente contar la inusual y estrambótica experiencia que tuvieron los obreros españoles cuando se vieron obligados a descansar, quisieran o no, en domingo. Porque es que a muchos les sentó fatal. A unos les cabreó, ya lo dijimos, perder un día de trabajo porque trabajaban por horas y no podrían ganar. Claro, no podrían trabajar en domingo y por tanto no ganaban. Y los que tenían contrato e iban a cobrar lo mismo trabajando un día menos, también protestaron porque a ver qué hacían. Vaya aburrimiento de domingo. A finales del siglo XIX, los filósofos positivistas, que eran unos señores pensantes empeñados en encontrarle a todo una explicación racional, se pronunciaron diciendo que los ritmos laborales eran infernales, en condiciones durísimas y peligrosas que provocaban además agotamiento. Y ese agotamiento era la causa de muchos accidentes y por tanto también de muertes, que a su vez provocaban pérdidas de tiempo y que por tanto afectaba a la productividad. O sea que descansar no era tan malo, era incluso mejor. Pero claro, ¿cómo no? Si los obreros trabajaban 12 horas al día los 7 días de la semana. Había que descansar, porque el hecho de no parar de trabajar sin descanso no mejoraba la productividad, muy al contrario. Claro. Y además de los días festivos, el trabajador necesitaba vacaciones. Bueno, menos mal que esto no llegó hasta los años 30, porque si a los obreros de 1904, ya cabreados por descansar en domingo, les dicen que tienen que pillar vacaciones obligadas, bueno, buscan a los positivistas y los crujen. Pintar 100.000 mandalas, domesticar la rabia, hacerla de fogueo y afiliarnos al partido del quizás. ¿Qué más da todo? Aunque la batería, flash o luz del día, que reluzca este envoltorio que soy yo. Pero exactamente qué trabajadores estuvieron obligados a descansar en domingo y entiendo que también, claro, estarían obligados a cerrar, por ejemplo, sus comercios o las fábricas. Sí, totalmente. Estaba todo especificado en el artículo 1 de la ley. Esto se publicó en la Gaceta de Madrid, que es como decir el Boletín Oficial del Estado. Sí. Se publicó el 4 de marzo de 1904, que es el día que se publica esa ley. Que, por cierto, te meto una morcilla, la Gaceta de Madrid era muy graciosa. ¿Por qué? Porque la Gaceta siempre iba encabezada por un parte oficial que decía: Su Majestad, que Dios guarde, y su augusta real familia continúan en esta corte sin novedad en su importante salud. Siempre iban encabezado el BOE, la Gaceta, por esto. Pero esto era así desde siempre. Si tú coges una Gaceta de 1843, también decía, también, ¿no? Parte oficial, Su Majestad la Reina y su augusta hermana, la Serenísima Señora Infanta Doña María Luisa Fernanda, continúan en esta corte sin novedad en su importante salud. Su importante salud, la de ella, la de los demás no era importante, claro. Bueno, decía que el artículo 1 era el siguiente: queda prohibido en domingo el trabajo material por cuenta ajena en fábricas, talleres, almacenes, tiendas, comercios fijos o ambulantes, minas, canteras, puertos, transportes, explotaciones de obras públicas, construcciones, reparaciones, demoliciones, faenas agrícolas y forestales, establecimientos o servicios dependientes del Estado, la provincia o el municipio y demás ocupaciones análogas, sin más excepción que las expresadas en esta ley. ¿Y esas expresiones cuáles serán? Excepciones. Yo te he entendido perfectamente. Las excepciones pues eran las industrias que no pudieran, por ejemplo, parar máquinas o servicios de primera necesidad. Y si un obrero tenía que trabajar en domingo por narices, su día de descanso tenía que pasar a otro día de la semana. Eso sí, para las mujeres y los niños, porque estaba aceptado que los niños trabajaran, no había excepciones de ningún tipo. Ellos tenían que descansar por narices el domingo. Me puedes llamar mal pensada, pero a mí
que esto es porque a las mujeres no les perdonaban la misa. No, claro. Y a los niños había que comerles la cabeza todos los domingos, Claro. sin excepción, ¿eh? En la secta lo llaman adoctrinamiento. Y a los hombres que se vieran obligados a trabajar en domingo, el empresario tenía que darles el tiempo necesario para acudir a las distintas sedes de la secta. Las llaman iglesias. Por no hacerlo pesado, no enumero todos los trabajos que estaban exentos de la prohibición de trabajar en domingo, pero, por ejemplo, esto algunos tú no porque eres muy joven, pero algunos lo recordarán. No había periódicos. Hasta 1980 en este país no hubo periódicos los lunes. Nunca salía. Hasta 1980. Hasta 1980. Y esto era porque estaba prohibido trabajar los domingos en los periódicos. Esto venía de entonces. Diario 16, que fue mi periódico Sí. donde me formé y donde me crié, fue el que rompió la norma y decidió salir los 7 días de la semana. Esto trajo mucha bronca, pero después inmediatamente se animó el país y todos los demás en cascada, y a partir de ahí los periódicos empezaron a salir todos los días. También tenían prohibido abrir en domingo las barberías y las tabernas que solo despacharan bebidas. Ya. Las que eran casas de comida, restaurantes, Esas sí podían abrir. Así que de repente en este país, viva la picaresca, todas las tabernas pasaron a ser casas de comidas para abrir los domingos. Bastaba poner unos bocatas en el mostrador y una bandeja de ensaladilla rusa para decir, ya no soy bar, ahora soy un restaurante. Claro. Sea tan amable y diga que le debo. Yo suelo pagar lo que como y lo que bebo. He comido un bicho de tortilla, 2 bocadillos de morcilla. He acabado un queso de tetilla y me niego a fregar la vajilla. Oye, ¿y qué posibilidades de ocio había, además de ir a los bares, a las tabernas? Imagínate, o sea, cine ni hablamos. No, claro. Estamos hablando. Los clubes de lectura, pues mira, chica, no se llevaban. Por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Los conciertos. Para las élites. Claro. A los conciertos van las élites. Teatros, bueno, pues para que se pudiera permitir pagar una entrada. ¿Qué quedaba en este país de pandereta? Los toros, ¿eh? Pero la ley de descanso dominical también prohibió las corridas en domingo. Los que más presionaron para acabar con la prohibición de los toros en domingo, evidentemente, fueron ganaderos, empresarios, toreros y periodistas que le dedicaron unas cuantas lindezas al presidente Antonio Maura, que fue el que puso en marcha la ley del descanso dominical. Mariano de Cavia, el periodista aragonés, compuso el himno a la libertad torera, con música del himno de Riego, qué pena que no quede una grabación. Se organizó además un mitin en el Retiro, en Madrid, con recogida de firmas, porque eso iba a matar la fiesta de los toros. Y mira, ahí sigue, aunque gracias a las paguitas del dinero público, claro, pero ahí sigue. ¿Sabes cómo se solucionó esto de los toros? A ver. Pues con otra de las borbonadas de los Borbones, porque en cuanto el señoritingo Alfonso XIII se vio directamente afectado, se sacaron los toros de la ley de descanso dominical. Ya, o sea que el rey quería ir a los toros el domingo. No es que quisiera ir, porque a él se las ponían en suerte, ¿no? Les dejaban ahí las corridas. No es que fuera él el que quisiera ir, pero durante un viaje oficial a Valencia, entre los festejos en su honor, se organizó una corrida de toros. ¿Qué pasa en Valencia con los toros, por favor? Tienen que salir de ese bucle, ¿no? Bueno, pues se organizó una corrida de toros. Y los 3 toreros actuantes, que eran Antonio Fuentes, Lagartijo Chico y José Pascual, dijeron que no toreaban para el rey en protesta por la prohibición de los toros en domingo. Eso provocó una crisis de Estado. ¿Cómo el señorito rey se iba a quedar sin su corrida en Valencia? Al final, el presidente del gobierno de entonces, Raimundo Fernández Villaverde, negoció, los convenció a los toreros y hubo corrida. Unos días después, muy poquitos días después, en abril de 1905, el gobierno sacó los toros de la ley del descanso dominical. Ese fue el acuerdo: toread para el rey y apañamos que podáis torear en domingo. ¿Tenemos datos de cómo fue, qué pasó el primer domingo que hubo que descansar por decreto ley? Pues sí, ya hemos dicho que todas las tabernas permanecieron abiertas y que la mayoría de los obreros no sabían qué hacer si no estaban trabajando. Pues esto, fíjate, estábamos sin Instagram, ni tele, ni radio. Lo de irse a pasear con su mujer y los niños, pues eso no se entendía más allá de un rato, Claro. ¿no? Y ya hemos dicho que los toros de momento, al principio, pues tampoco en domingo. Las casas de los obreros no es que fueran confortables. Ya. ¿Qué iban a hacer? ¿Leer? Pues no. Con los elevadísimos índices de analfabetismo que Claro. había entre las clases trabajadoras. De fútbol, ni hablamos.
Bueno, pues hablando de fútbol, pues ¿qué iban a hacer? Al bar. Al bar, claro. Solo las tabernas ofrecían ocio los domingos a una mayoría de trabajadores. I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. Nadie les había enseñado a llenar su ocio a los obreros, ni mucho menos tenían herramientas ni dinero para llenar ese tiempo. Tienes que tener opciones para las cosas, ¿no? Y otro problema añadido, si no tienes ocio ni tiempo libre para gastarte el mísero salario que ganas, al menos ese dinero iba a casa. Y ahora muchas mujeres se quejaban de que el dinero se quedaba en la taberna. Claro. El periódico El Imparcial publicó una carta de una lectora que se quejaba de que su marido se gastara en el bar lo poco que ganaba y por supuesto le echaba la culpa al gobierno. Ciudadanos siempre le echa la culpa al gobierno de todo, hasta de sus propios actos, porque hasta cuando el propio ciudadano la caga con sus propias decisiones, la culpa siempre es de otro. Yeah. Esta mujer que se quejaba de su marido borrachín decía: esto es lo que ha traído a esta casa llena de paz y gloria la ley del descanso dominical. Otro periódico, El Liberal, que era muy beligerante contra la ley desde el principio, se cebó con sus crónicas diciendo que nunca en España se habían registrado tantas borracheras, peleas y detenciones como aquel primer domingo. Defendía que esa ley convertía los domingos en el día de la borrachera y la inmoralidad porque la clase obrera no tenía en qué invertir su tiempo libre. Acuérdate, esto es como cuando salió la ley antitabaco, que iba a ser la ruina de España, iba a provocar el cierre de toda la hostelería. Sí. Hay que ver. Hay que ver. Oye, y entonces el aspecto de las ciudades en aquel entonces también cambiaría, ¿no? Con las tiendas y los comercios cerrados en domingo. Las ciudades amanecieron muy raras aquel primer domingo, inactivas, con los cierres echados en todos los comercios, pero mucha gente por la calle, pues sin saber qué hacer, pero en la calle, porque todavía además hacía buen tiempo, hemos dicho que fue septiembre, era el día 11. De haber existido ya la fiesta de la Diada, pues no sé, a lo mejor los catalanes podrían haber aprovechado para manifestarse, pero yo creo que por aquel entonces no hacían nada de esto. Pero en donde trabajaron como locos fue en las casas de socorro y en los juzgados de Madrid. Pero todo aquello que molestó a tantos al principio, menos a los sindicalistas como a Pablo Iglesias, que lo entendió como una conquista obrera, y los curas, que se frotaban las manos con el aumento de clientela y ya veían los cepillos a rebosar, poco a poco, igual que todo el mundo entendió de inmediato que en bares y restaurantes no se debía fumar y pese a ello España no iba a la quiebra, también descubrieron los trabajadores que el descanso dominical o sabatino o de lunes o de martes era necesario. Claro. Porque eso de lo de los refraneros, me sé muchos, pero odio muchos también. Eso de hombre ocioso, hombre peligroso, o lo de persona ociosa no puede ser virtuosa, o esa chorrada mayor aún, que dice que el trabajo es salud, vaya hasta la porra. Eso es un invento de los empresarios para convencer a los trabajadores. Total. Y esto por lo que respecta a los domingos, porque luego llegaron las vacaciones pagadas. Imagínate. Pero para eso los europeos tuvieron que esperar a los años 20. En España, la primera vez que se legisló para que los obreros tuvieran 7 días de vacaciones remuneradas fue en 1931. Compañera, salud y república. The leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. Do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour. Nieves con Costrina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Disfruta este fin de semana, disfruta de tu domingo. Muchas gracias, Un beso. Igualmente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.